La mayoría de las órdenes militares que surgieron en las cruzadas tuvieron una vida muy corta antes de desaparecer de la historia, dejando poco o ningún recuerdo. Las principales órdenes que la gente más recuerda son las órdenes de los templarios y los hospitalarios. Parte de la razón que explica el éxito de estas órdenes reside en que fueron las primeras y, en consecuencia, recibieron miles de donaciones de benefactores cuya caridad no tuvieron que compartir con otras instituciones. Sin embargo, hubo una tercera y más tardía orden militar que, sin embargo, sí logró alcanzar gran relevancia y, con el tiempo, acabaría convirtiéndose en la más poderosa de cuantas hubo, la de los caballeros teutónicos. Su historia se remonta al 1190, cuando unos mercaderes alemanes, presentes en el asedio de Acre que llevaban a cabo las tropas cruzadas, construyeron un hospital de campaña en el campamento cristiano. Según la tradición, este fue el origen de lo que conocemos como Orden Teutónica. ¿Qué aportaba como novedad esta nueva institución? Sin duda, su carácter indiscutiblemente germánico, además de un carácter nacional explícito en su propia denominación, y que, hasta ese momento, había sido inédito tanto en las órdenes internacionales que operaban en Tierra Santa como en las hispánicas de más reciente creación. La nueva orden se rigió por una regla monástica y militar similar a la de los caballeros templarios, en la que se basó, y el jefe de la orden pasó a llamarse Gran Maestre. Recibió órdenes papales de emprender cruzadas para tomar y mantener Jerusalén para el cristianismo y defender Tierra Santa de los sarracenos musulmanes. Asimismo, la orden recibió privilegios de los papas Celestino III e Inocencio III y extensas concesiones de tierras, no solo en el reino de Jerusalén, sino también en Europa. En 1205, Inocencio III concedió a los caballeros teutónicos el uso del hábito blanco con una cruz negra. Así, durante el gobierno del Gran Maestre Hermann von Salza, la orden pasó de ser una hermandad de hospicio para peregrinos a ser principalmente una orden militar. En 1220, los caballeros teutónicos establecieron su cuartel general en la fortaleza de Montfort, al noreste de Acre, en Palestina, que se convirtió en la sede de los grandes maestres en 1229. Este castillo defendía la ruta entre Jerusalén y el mar Mediterráneo. En 1266, los sarracenos no consiguieron tomar la fortaleza, pero regresarán en 1271 y conseguirán hacerse con el castillo a través de un túnel excavado en la roca. Los caballeros teutónicos se vieron obligados a refugiarse en San Juan de Acre. La caída de la ciudad de Acre en manos de los sarracenos en 1291 marcó el final de la presencia cristiana en Palestina y, consecuentemente, la retirada de las órdenes militares, incluidos los teutónicos. Entonces, ¿aquí termina la historia de la orden teutónica? La respuesta es no, debido a que la orden mantuvo diversas posesiones nominales a lo largo de Europa, ya sea por concesiones o por conquista. Para ello, debemos retroceder al 1211, cuando el rey Andrés II de Hungría concedió a la orden teutónica la tierra desolada y deshabitada del sureste de Transilvania llamada Burzenland, para protegerla de los ataques cumanos procedentes de Valaquia. Tras la fallida Quinta Cruzada, Andrés II y encontró su reino lleno de rencor por los gastos y pérdidas de la fallida campaña militar. Cuando los nobles le exigieron que anulara las concesiones hechas a los caballeros, concluyó que se habían excedido en su tarea y que el acuerdo debía ser revisado, pero no revirtió las concesiones. Sin embargo, el príncipe Bela, heredero del trono, se alió con la nobleza. En 1224, los caballeros teutónicos, viendo que tendrían problemas cuando el príncipe heredará el reino, solicitaron al Papa Honorio III ser puestos directamente bajo la autoridad de la sede papal, en lugar de la del rey de Hungría. Esto fue un grave error, ya que el rey Andrés, enfadado y alarmado por su creciente poder, respondió en 1225 expulsando a los caballeros teutónicos, aunque permitió que permanecieran los plebeyos y campesinos étnicamente alemanes asentados aquí por la orden, que pasaron a formar parte del grupo más amplio de los sajones de Transilvania.
Al carecer de la organización militar y la experiencia de los caballeros teutónicos, los húngaros no lograron reemplazarlos con una defensa adecuada contra el ataque de los cumanos, y pronto los guerreros de la estepa volverían a ser una amenaza. Tras la expulsión de Hungría en el año de 1226, Conrado I de Mazovia, duque de Masovia en el noreste de Polonia, hizo un llamamiento a los caballeros para que defendiera sus fronteras y sometieran a los prusios, los paganos del Báltico, permitiendo a los caballeros teutónicos el uso de la tierra de Chełmno como base para su campaña. En esta cruzada fue aprobada por el Papa y el Papado. El territorio entonces conocido como Livonia, las modernas Estonia y Letonia, fue conquistado por contingentes cruzados que pretendían difundir el cristianismo romano. Al hacerlo, crearon el denominado Estado teutónico en tierras que, según sus criterios, habían quedado sin reclamar. Para asegurar su dominio, la orden construyó una red de castillos con un total de más de 200 complejos. Servían como sedes administrativas, centros económicos y defensas fronterizas. La arquitectura de estas fortificaciones fue pragmática en su fase inicial. Al principio, eran estructuras predominantemente de madera. El método de construcción en piedra, hasta entonces desconocido en estas regiones, se utilizó por primera vez en forma de muros de cortina o para fortificaciones urbanas, por ejemplo en Riga hacia 1210. Para 1283, la orden teutónica había logrado sofocar las últimas grandes revueltas prusianas y parecía que había alcanzado cierta estabilidad en la zona, después de anexionarse a la orden de los portaespadas o de Livonia en 1237 y la de los caballeros de Dobrzin en 1239. No obstante, la orden llevaba más de medio siglo desangrándose, literalmente en dos frentes, Tierra Santa y el Báltico, lo que había dado lugar a fuertes tensiones internas entre los que querían centrarse en el frente europeo y los que opinaban que la principal labor de la orden debía ser la defensa de la cristiandad en el Levante, a pesar de que se sabía que la situación era desesperada en aquel escenario. Sin embargo, en 1309 se decidió que era hora de cambiar de política, en gran medida por la caída del cuartel general de la orden. Con la pacificación de Prusia y la caída de Acre, la orden teutónica abordó el asentamiento rural y urbano del país de forma mucho más sistemática que los demás gobernantes. Los colonos provenían principalmente de Silesia, de Alemania Central, de donde provenían los caballeros de la orden y posteriormente también de diversos territorios del norte de Alemania. Los campesinos, artesanos y comerciantes colonos alemanes se concentraron predominantemente en la parte sur del estado teutónico y no se trasladaron a las tierras de Nadruba, Skalva y las Curonias meridionales hasta el siglo XVIII debido a las invasiones del ejército del ducado lituano. Una vez consolidado, el estado teutónico se caracterizó por ser una teocracia gobernada por la orden teutónica, que cubría las regiones de la actual Polonia, Lituania, Rusia, Letonia y Estonia, abarcando una extensión de 177.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Limitaba con Rusia, el mar Báltico, el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia. El territorio de la orden aumentó casi inmediatamente después de su llegada a la región, con la fundación de Thorn 1231, Kulm 1232, Marienwerder 1234 y otras fortalezas. A esto le siguió la fundación de los obispados prusianos de Kulm, Pomesania, Warmia y Sambia. Fue un estado caracterizado por haber obtenido un gran desarrollo económico gracias a la Hansa y a los saqueos que se realizaban en el Ducado de Lituania. Con la unión de Lituania y Polonia en 1386, estableciendo así uno de los estados con más potencial militar de la Europa central del momento y rodeando completamente los territorios de una orden que, además, con la conversión del nuevo monarca, perdía su mera razón de ser, que era combatir el paganismo. El enfrentamiento entre aquellos y la orden era inevitable y, en el año 1410, tomó forma en la batalla de Grunwald, que culminó en una derrota para los germanos y supuso una verdadera herida incurable de la que jamás llegaría a recuperarse. Años más tarde, en la Segunda Paz de Thorn, en 1466, redujo su soberanía al convertirse en vasallo polaco y marcó el declive de su dominio en Europa Oriental. Finalmente, en 1515, el emperador del Sacro Imperio Romano, Germánico,
Maximiliano I se alió con Segismundo I de Polonia-Lituania. A partir de entonces, el imperio no apoyó a la orden contra Polonia. En 1525, el gran maestre Alberto de Brandeburgo dimitió y se convirtió al luteranismo, convirtiéndose en duque de Prusia y vasallo de Polonia. Poco después, la orden perdió Livonia y sus posesiones en las zonas protestantes de Alemania. La orden fue suprimida en la zona meridional del feudo y sus tierras secularizadas para crear el ducado de Prusia en 1525. Pervivió vinculada a los Habsburgo, conservando numerosas propiedades en Alemania y otras partes de Europa, pero en 1809 Napoleón Bonaparte ordenó su disolución, por lo que perdieron buena parte de sus bienes seculares. Al final de las guerras napoleónicas, la orden teutónica solo conservaba pequeños territorios en los dominios austriacos y el Tirol. En 1834, el emperador austriaco restableció la orden en Viena como institución eclesiástica. La orden estuvo bajo protección de la Casa de Habsburgo-Lorena por más de 160 años, como grandes maestres desde 1861 hasta la renuncia del archiduque Eugenio de Austria al gran maestrazgo en 1923 para romper el vínculo dinástico y evitar la expropiación de las propiedades de la orden, como ocurrió con los bienes de los Habsburgo. Así que, ¿cuál es el verdadero legado de la orden? Pasaron de cuidar enfermos a conquistar naciones. Aunque su estado desapareció, su influencia en la disciplina militar y la organización administrativa dejó una huella imborrable en la historia de Alemania y Polonia. Un final agridulce para los caballeros que, buscando expandir la cristiandad, terminaron construyendo un imperio.